57 niños entre los 2 y 10 años fueron incinerados dentro de un autobús que explotó. En un pequeño pueblo colombiano donde la vida transcurría tranquila, como en tantos otros rincones del país, la iglesia, situada en el centro del pueblo, era el lugar donde los habitantes se reunían no solo para orar, sino para compartir momentos de alegría y comunidad. El pastor Rogelio había organizado una actividad especial para los niños del municipio, un evento recreativo que incluía juegos, manualidades y un pequeño sermón sobre la importancia de la fe y el amor. Para muchos, era una oportunidad perfecta para que los niños se divirtieran mientras aprendían sobre su religión. Martín, el conductor del autobús, no era conocido por ser un hombre problemático, pero su vida estaba marcada por dificultades. A sus 40 años, había trabajado en todo tipo de oficios, desde mecánico hasta pintor, pasando por conductor de transporte en situaciones irregulares. Un día, Martín recibió la tarea de transportar a un grupo de niños al evento de la iglesia. Martín no era un conductor profesional, pero la necesidad lo había llevado a aceptar el trabajo, como tantas veces lo había hecho antes. Rogelio, el pastor, le había pedido el favor de llevar a los niños, pues no tenía otro medio de transporte disponible. La iglesia no podía costear un transporte más adecuado, por lo que Martín se ofreció a hacer el servicio con su viejo autobús, una unidad de 1993 que ya había pasado su tiempo. El autobús, con su pintura gastada y su motor que había sido reparado varias veces, parecía ser un vehículo que había sobrevivido a la prueba del tiempo, pero no sin secuelas. El día del evento en la iglesia llegó y en el barrio Altamira, una familia se preparaba para un día aparentemente normal. Sara, madre de los 3 niños, estaba en casa preparando el desayuno. Su hija Charón, la mayor, estaba en el patio, cuidando a sus hermanos menores. Aunque Charón tenía solo 10 años, su responsabilidad como hermana mayor era evidente. Ella se encargaba de que sus hermanos menores, Fernando de 5 años, y Talín, de 9 años, se levantaran y se alistaran para la actividad en la iglesia. Charón, ¿por qué no te vas también a la iglesia con ellos?, le sugirió Sara mientras preparaba la comida. Bueno, mami. Charón, como siempre, se encargó de que sus hermanos estuvieran listos. Esa mañana, Sara estaba tranquila. Había confiado en la iglesia, sabiendo que los niños estarían bien cuidados bajo la supervisión de Rogelio, el pastor. El viaje no parecía tener ningún inconveniente. Además, la iglesia siempre había sido un lugar seguro, donde sus hijos aprendían buenas lecciones. Aunque a veces se preocupaba por la seguridad en el pueblo, nunca pensó que algo como esto pudiera suceder. Mientras tanto, Marcela, la madre de los niños, Jessica, Juan y Javier, también sentía la misma tranquilidad. No era la primera vez que sus hijos iban a un evento de la iglesia. Ella les había dado el permiso sin pensarlo 2 veces, convencida de que todo saldría bien. Los niños estaban emocionados, pero algo en el aire, ese día, parecía diferente. No lo sabían, pero ese sería el último viaje que harían con vida. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Los niños estaban listos y ansiosos, reunidos en el punto de encuentro, algunos jugando y otros esperando ansiosamente para abordar el autobús. Martín miraba el autobús con una sensación de incomodidad. Sabía que el vehículo no estaba en las mejores condiciones, pero se sentía atrapado por la necesidad. La decisión de conducir ese autobús viejo lo perseguiría durante el resto de su vida. Rogelio lo saludó con una sonrisa y le dio las instrucciones para el viaje. ¿Todo listo, Martín?, le preguntó mientras miraba a los niños subiendo al autobús. Martín asintió, pero un leve malestar le rondaba el estómago. Aquel día no iba a ser como los demás. El trayecto comenzó. Martín recogió a los primeros 30 niños, luego se dirigió al siguiente barrio para recoger al segundo grupo. Ya estaban completos y Martín cogió ruta hacia el evento junto con los 60 niños, mientras el bus avanzaba. Las sonrisas de los niños y la alegría que se sentía en el aire contrastaba con la preocupación que Martín sentía. El sol comenzó a calentar cada vez más, y pronto el autobús comenzó a mostrar señales de agotamiento. A medida que el bus avanzaba, Martín se dio cuenta de que el bus había comenzado a quedarse sin gasolina.
Con una ligera frustración, Martín detuvo el autobús en una esquina, buscando alguna solución. Pensó por un momento en regresar, pero los niños ya estaban muy ilusionados con el evento y él no quería fallarles. Desesperado, decidió ir a comprar gasolina para seguir el viaje. En el camino, compró una pequeña cantidad en una estación cercana y regresó al autobús, donde comenzó a llenar el tanque con gasolina, sin saber que este sería el primer paso hacia una tragedia que marcaría su vida y la de muchas familias. Martín, sin pensar en las consecuencias de sus actos mientras vertía el combustible, no se dio cuenta de que el calor del motor ya había comenzado a calentar las botellas. La gasolina comenzaba a evaporarse en el aire, creando un ambiente extremadamente peligroso dentro del autobús. Los niños, por su parte, estaban demasiado emocionados para darse cuenta de lo que estaba pasando. Unos minutos después, Jessica, una niña de 9 años que estaba sentada cerca del asiento trasero, notó que el olor a gasolina era más fuerte. Miró a su alrededor y vio cómo algunos de sus compañeros se tapaban la nariz. No comprendía el peligro que acechaba, pero algo en su instinto le decía que debía estar alerta. En ese momento, Martín arrancó el motor nuevamente, sin saber que la chispa de arranque del vehículo sería la que provocaría la tragedia. La explosión fue tan rápida y tan violenta que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El ruido ensordecedor llenó el aire, seguido de una ola de calor insoportable. Los niños, que en su mayoría no comprendieron lo que estaba sucediendo, comenzaron a gritar desesperados. Sharon, quien estaba cerca de la puerta, intentó abrirla, pero el calor y el humo lo hicieron imposible. Las llamas comenzaron a envolver el autobús, consumiendo todo a su paso. El pánico se desató en segundos. Los niños, atrapados en el interior del autobús, no sabían hacia dónde correr. Algunos intentaron salir por las ventanas, pero las llamas los alcanzaron antes de que pudieran escapar. Sara, la madre de Sharon, se encontraba en su casa, ajena a lo que estaba ocurriendo. No podía imaginar que en ese preciso instante, su hija y sus 2 hijos pequeños, Fernando y Talín, se encontraban atrapados dentro de ese autobús en llamas. En las calles cercanas, la gente comenzó a percatarse de que algo no estaba bien. Se escucharon los gritos de algunos de los niños que habían logrado escapar del autobús, pero para muchos, ya era demasiado tarde. Fernando, el hermano menor de Sharon, intentó huir por una de las ventanas, pero la presión del fuego lo atrapó. Talín, su hermano de 9 años, también fue víctima de las llamas, incapaz de escapar antes de que el fuego lo alcanzara. Las manos de los niños atrapados comenzaron a asomarse por las ventanas, pidiendo ayuda, pero el fuego las consumió rápidamente. La desesperación se apoderó de la situación, y la angustia de los presentes se convirtió en gritos y lágrimas, mientras observaban impotentes el horror que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras tanto, Martín, quien salió ileso de la explosión del autobús, se encontraba completamente devastado. La culpa lo consumía por no haber previsto el riesgo y por haber permitido que los niños subieran al autobús. En su mente, la imagen de sus propios nietos se mezclaba con la de los otros niños que ahora se encontraban atrapados en el fuego. Martín intentaba mantenerse en pie, pero la tragedia era demasiado grande para soportarla. Carlos, un bombero, estaba en su estación cuando recibió la llamada de emergencia. Al principio, no comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un autobús en llamas, pensó. Nada fuera de lo común. Pero cuando llegó al lugar, se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. La escena era caótica. Los bomberos intentaban apagar las llamas, pero el fuego era tan intenso que se veía imposible controlarlo. Luis, el policía encargado de la investigación, también estaba en el lugar, observando impotente cómo los bomberos luchaban por controlar el incendio. Mientras tanto, Rogelio, el pastor, estaba en el lugar con la mirada perdida, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Él había sido el responsable de organizar el evento y ahora se sentía devastado por la tragedia. Sara, la madre de Sharon, había pasado todo el día esperando el regreso de sus hijos, pero a medida que pasaban las horas, comenzó a sentir una sensación de inquietud. Unos vecinos llegaron a su casa y le dijeron que algo había ocurrido en el pueblo, pero no sabían exactamente qué.
Fue entonces cuando Luis, el policía, llegó con una expresión seria en su rostro. ¿Qué ha pasado con mis hijos?, preguntó Sara, al ver la gravedad en el rostro del policía. Luis el policía, con la voz temblorosa, le explicó lo que había sucedido. Ha habido una explosión. El autobús se incendió. No hay muchos sobrevivientes. Las palabras de Luis fueron como un golpe directo al corazón de Sara, quien comenzó a llorar desconsoladamente, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. El caos no terminó con el incendio. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente por el pueblo, y las familias devastadas comenzaban a exigir respuestas. La policía y los bomberos, aunque hicieron su mejor esfuerzo para controlar la situación, no pudieron evitar el desastre. Mientras tanto, Luis, el policía local, comenzó a hacer preguntas difíciles. La alcaldesa del pueblo fue la primera en ser llamada a rendir cuentas. Ella, al igual que muchos en el pueblo, se encontraba atónita ante lo sucedido. Nos sentimos impotentes, dijo en una entrevista, mientras los reporteros le preguntaban sobre la falta de medidas de seguridad. En ese momento, la alcaldesa defendió la gestión de su administración, pero su respuesta fue débil ante las demandas de justicia. Los habitantes del pueblo comenzaron a exigir que se tomaran medidas inmediatas. Los padres de los niños fallecidos se reunieron para exigir que se identificaran a los responsables. Rogelio y Martín, el conductor, fueron arrestados rápidamente, pero los padres sabían que la tragedia había sido el resultado de una cadena de negligencias. Jorge Domínguez, el secretario de tránsito del pueblo, también fue llamado a responder. ¿Cómo había sido posible que un autobús tan obsoleto y sin las condiciones mínimas de seguridad estuviera en funcionamiento? El dolor de las familias era indescriptible. Sara, la madre de Charón, no podía soportar la idea de que sus hijos estuvieran muertos por la irresponsabilidad de otras personas. La frustración se mezclaba con el dolor. Mientras tanto, la comunidad comenzó a movilizarse, pidiendo justicia para los niños y sus familias. Luis, el policía, continuó investigando las circunstancias del accidente. Los resultados iniciales mostraron que el autobús no cumplía con los requisitos básicos para el transporte de niños. La falta de extintores, las puertas de emergencia selladas y el mal estado general del vehículo eran evidentes. Las autoridades locales se enfrentaban ahora a un dilema: ¿cómo podrían justificar la negligencia que permitió que algo tan grave ocurriera? Mientras tanto, Rogelio, el pastor, enfrentaba la culpa por no haber tomado medidas adecuadas al organizar el evento. Aunque su intención había sido buena, la tragedia le pesaba sobre los hombros. Su vida, y la de todos los involucrados, había cambiado para siempre. Si hubiera hecho más, pensaba, pero la realidad era que la responsabilidad recaía en muchos más que solo él. El gobierno del pueblo y las autoridades nacionales se vieron obligados a intervenir. Cecilia, la ministra de Transporte, fue llamada a responder sobre la falta de regulación y control sobre el transporte público en zonas rurales. La ministra, visiblemente afectada por la tragedia, reconoció que el sistema de transporte en Colombia estaba desbordado y que la falta de supervisión había sido un factor clave en el desastre. En su comparecencia, Cecilia prometió que se tomarían medidas para evitar que algo como esto volviera a ocurrir. Sin embargo, los padres de los niños fallecidos no estaban convencidos. La comunidad no solo exigía respuestas, sino que también pedía cambios urgentes en la normativa de transporte escolar. A medida que pasaban los días, la comunidad comenzó a organizarse. Los padres de los niños muertos, junto con los pocos sobrevivientes, formaron un grupo de apoyo para exigir justicia. Sara, la madre de Charón, se convirtió en una de las voces más fuertes del movimiento, hablando en nombre de aquellos que habían perdido a sus hijos. En varias reuniones comunitarias, los padres discutieron sobre la falta de medidas de seguridad en los autobuses, la responsabilidad de las autoridades locales y el papel de las iglesias en la organización de eventos sin tomar en cuenta los riesgos. La presión sobre los funcionarios aumentaba, y muchos comenzaron a temer que las autoridades fueran incapaces de asumir su responsabilidad. Un año después de la tragedia, la vida en el pueblo había cambiado. Las familias que habían perdido a sus hijos seguían en duelo,
pero también habían luchado por lograr que la tragedia no fuera olvidada. Sara, que había perdido a Sharon, Fernando y Talín, continuaba su lucha por justicia, aunque la herida nunca sanaría. El caso de la explosión del autobús llevó a una revisión exhaustiva de las políticas de transporte en Colombia. Martín, el conductor, fue condenado por su negligencia, pero las autoridades también se vieron obligadas a asumir su parte de culpa por no haber supervisado adecuadamente el transporte. La familia de los niños fallecidos recibió una compensación, pero esto nunca podría devolverles a sus seres queridos. En el pueblo, el recuerdo de esa tragedia seguía vivo, y la comunidad, aunque marcada por el dolor, había aprendido una valiosa lección: la seguridad de los niños nunca debía ser comprometida. Y todos, desde las autoridades hasta los ciudadanos, debían estar dispuestos a luchar por la justicia. La historia de la tragedia no solo fue una lección para el pueblo, sino para todo el país. Recordar lo sucedido y honrar a las víctimas se convirtió en una prioridad, y el país comenzó a tomar medidas para evitar que otras familias sufrieran la misma pérdida. Aunque el dolor nunca desaparecería, el recuerdo de los niños que murieron en el incendio del autobús se mantuvo vivo como un símbolo de la lucha por la seguridad y la justicia. Esto es Vida Real. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad.